¿Sabes? Detrás de cada plato increíble que te sirven en un restaurante hay un mundo secreto, una especie de baile perfectamente coordinado que empieza muchísimo antes de que el chef toque una sartén. Ese es el sistema de aprovisionamiento, y la verdad es que cuando un ayudante de cocina lo domina, se convierte en una pieza absolutamente clave. Pero, ¿cómo funciona exactamente ese baile? Vamos a verlo. Mira esta salsa. La pintas espectacular, ¿a que sí? Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cuál es el primerísimo paso para que algo así llegue a la mesa? Y no es picar la cebolla ni calentar el aceite. El viaje, créeme, empieza mucho antes. Bueno, pues vamos a desgranar todo este proceso. Lo que haremos será seguir el viaje de un ingrediente. Empezaremos con la idea, esa chispa en la cocina. Después nos meteremos de lleno en el arte de hacer un pedido. Luego veremos qué pasa en ese momento tan crítico de la recepción. Y al final entenderemos por qué dominar todo esto te convierte en alguien indispensable. Venga, empezamos por el principio de todo, la chispa. Aquí es donde nace la necesidad y donde toda la maquinaria se pone en marcha. A ver, hay que pensar en la cocina como si fuera el motor de un coche de carreras. Y claro, un motor necesita combustible, pues nuestro combustible son los ingredientes. Un flujo constante y de buena calidad. Si ese flujo se corta, el motor se para en seco. Y el control de todo empieza en un lugar muy concreto. Y ese sitio es el economato. Este es, por así decirlo, el centro de control, el cerebro, desde donde se gestiona todo el inventario. Es ahí donde se detecta qué falta, qué se necesita y desde donde arranca el proceso de compra. Entender cómo funciona el economato es básicamente empezar a hablar el idioma de una cocina profesional. Ahora pasamos a la acción, a lo que yo llamo el arte de pedir. Y digo arte porque, de verdad, no es solo hacer una lista de la compra, es pura estrategia. Todo esto sigue un proceso muy lógico, el ciclo de compras. Primero, definir la oferta, o sea, ¿qué vamos a cocinar? Luego calcular súper bien las cantidades. Ojo, que pasarse es tan malo como quedarse corto, ambos cuestan dinero. El tercer paso es clave, elegir buenos proveedores, que son casi como socios. Después se hace el pedido formal y por último llegamos al momento de la verdad, recibir y almacenar. Y es que, como bien dice aquí, esto no se hace a lo loco. Es un sistema, una secuencia diseñada para que ese motor, la cocina, no se pare nunca. La tranquilidad que se vive en un servicio depende, y mucho, de lo bien que se haya ejecutado este ciclo. Y este papelito es el que lo hace todo oficial, el bono de pedido. No es burocracia, ¿eh? Es el contrato, la comunicación formal entre la cocina y el proveedor. Aquí se detalla todo, cantidades, precios, fechas. Un error tonto aquí, como no poner qué calibre de tomate quieres, te puede liar una buena. Dominar esto es hablar el idioma del negocio, ni más ni menos. Y con esto llegamos al que para mí es el momento más crítico de todo el viaje, la llegada de la mercancía, del muelle de carga al almacén. Es aquí donde un ayudante de cocina se convierte en el auténtico guardián de la calidad. Este es el primer filtro, la aduana de la cocina. Cuando llega un pedido, hay un protocolo muy claro. ¿Las cantidades cuadran con el bono? ¿El producto tiene buena pinta? Si es algo refrigerado o congelado, la temperatura es sagrada y por supuesto que el embalaje esté perfecto. Cada uno de estos puntos es una oportunidad de oro para parar un problema antes de que entre en nuestra cocina. Una vez que se da el visto bueno a la mercancía, hay que ser un rayo. Cada producto tiene su sitio, ya sea en el almacén de secos, en la nevera o en el congelador. Almacenarlo bien y rápido no solo mantiene la calidad, sino que evita que se tire comida. Al final es proteger el dinero del restaurante y la calidad del plato. Y al almacenar, hay una regla de oro que es ley, FIFO, First In, First Out. O sea, lo primero que entra es lo primero que tiene que salir. Es pura lógica, ¿verdad? Lo que lleva más tiempo en la estantería se usa antes. Así garantizas frescura y evitas que las cosas caduquen. Dominar el FIFO es una competencia básica en cualquier cocina que se precie. Para cerrar el círculo está el relevé. Esto es un informe diario que dice qué se ha gastado. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque los datos de hoy sirven para planificar la compra de mañana. Conviertes el consumo diario en información súper valiosa para ser cada vez más preciso con los pedidos. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a lo más importante, el papel que se juega en todo este engranaje. Porque entender este proceso, de verdad, convierte a un ayudante de cocina en una pieza fundamental. Que quede claro, saber de aprovisionamiento no es un trabajo de oficina, es una competencia culinaria, tan importante como saber usar bien el cuchillo o controlar el fuego, porque lo que hagas aquí afecta absolutamente todo lo que viene después.
Fíjate en todo lo que se domina al controlar este proceso. Te conviertes en el primer control de calidad, aprendes a gestionar recursos, lo que afecta directamente a la pasta. Empiezas a hablar el idioma del negocio con los documentos. Entiendes la cocina como un sistema global, no solo tu partida. Y en resumen, asumes una responsabilidad que demuestra un nivel de profesionalidad muy superior. Y esto nos deja con una última reflexión. Piénsalo un momento. Cuando un ayudante de cocina deja de ser solo alguien que pela patatas y se convierte en la persona que entiende y gestiona el viaje de un ingrediente desde el principio, ¿cómo cambia su impacto en el plato final? Pues la respuesta es sencilla, cambia por completo. Se convierte en un guardián de la calidad desde el origen, y eso, en el plato, se nota, y mucho.